¿Estamos ya? Ya, sí. Venga, pues vamos a adentrarnos ahora en un mundo de fantasía. Un mundo donde hay sirenas, hay serpientes, hay dragones. ¿Y sabes dónde lo hemos encontrado? Narnia. No, más cerca, en el Museo de Albarracín, Pedro. Para ir a Narnia había que ir por un armario, ¿no? Blanca, Jesús, buenas tardes. Así es, no es Narnia, pero es en Albarracín, donde llega el momento de la tarde de la imaginación, de la fantasía. ¿Y cómo? Pues a través de una exposición que se puede disfrutar aquí en este 2019. Adolfo Jarreta, La forja del mito, es el título de esta exposición. Muy buenas tardes, Antonio Jiménez. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, como bien decíamos, que ahora después hablaremos con la comisaria de la exposición, son unas 26 piezas las que componen este escaparate para disfrutar de la imaginación, de la fantasía. Son 26 piezas las que corresponden a esta exposición. La colección que la familia Jarreta donó, o cedió, mejor dicho, a la Fundación Santa María de Albarracín, son unas 100 y pico. La colección más de 100. Jarreta. Entonces, esa colección se depositó en este museo, en el Museo de Albarracín, y gradualmente se va sacando. Una de las exposiciones es precisamente esta, La forja del mito, después de atender la exposición primera que trató sobre la figura humana en términos generales. Exacto, eso fue en el 2018, sobre la figura humana. Tendremos una tercera que hablará sobre los objetos que prácticamente, pues eso, iba realizando precisamente Adolfo Jarreta. Y un dato también simbólico, está claro que él falleció en 1990 y ayer hubiese sido su cumpleaños, ¿no es así? Sí, parece ser que nació el 4 de junio de 1915, con lo cual quiere decir que justo ayer hubiera cumplido nada menos que 104 años. Pues aquí le hacemos esta celebración a título póstumo y me vas a permitir, Antonio, muchas gracias, precisamente Carmen Martínez, comisaria de esta exposición, y estamos viendo estos dragones, estos seres fantásticos. Que dato también curioso, realmente los llaveros de las puertas en la Edad Media, como símbolo de protección a los domicilios, se utilizaba esa creencia. Claro, son figuras que siempre piensas que un herrero pues solo se va a dedicar a herrar caballerías o a hacer las rejas o a hacer cosas más útiles. Pero en el caso de Jarreta tenemos un artista, y encima un artista que ha vivido muchos años aquí en Albarracín, y lo que hace es, pues, a motu propio sería trabajar de una manera distinta, no con un fin económico, sino simplemente por el placer de hacer retos, ¿no? Va cumpliendo retos también artísticos. Ahora estamos viendo el plano detalle de una preciosa sirena, porque sí que es cierto que esta exposición, como decimos, dedicada a fantasía y seres mitológicos, combina por una parte sirenas y dragones y luego otros animales característicos de aquí de Albarracín, como son las serpientes, los toros. Sí. Lo que hace Jarreta es un gran observador de la naturaleza. Él era pescador, le gustaba mucho mirar y, por ejemplo, pues tenemos los toros, que aunque digas, pues es muy típico de aquí, pero es un ser mitológico, en cierto modo, por eso están ahora también en la exposición. Y luego tienes pues el canto de las sirenas, que es también buscar lo que es el pez y lo que es la mitología, o hablar incluso de ese candelabro, que podría ser, que es como el veneno y la farmacia, ¿no? El curar, el sanar, la magia esa también de la alquimia. Carmen, pues tenemos ya poco tiempo, yo creo que ha sido un aperitivo para viajar hacia un mundo de fantasía, con ese candelabro al que hacía referencia ahora mismo estamos viendo, y simplemente vamos a despedir como tú lo has calificado cuando te he preguntado cómo definirías a Adolfo Jarreta, como el maestro del fuego, ¿no? Exactamente. Pues ya lo sabéis, si queréis disfrutar de todas las piezas y partes de ella, porque esta es la segunda parte que decimos, estará aquí todo el 2019 hasta diciembre de la obra de Adolfo Jarreta, La forja del mito.